Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo Hola, estás? buen día, Christoph Buen y la día, buen día. audiencia. Bueno, hemos hecho un corte ahí de unas cuantas semanas por circunstancias. Volvemos con una tercera parte de Palas Atenea, porque hemos estado haciendo palas por las seis primeras casas. Ahora seguiremos con las siguientes por casas, pero entremos un poquito, volvamos a calentar motores en un poco con el tema de Palas, la constructora de puentes y de Ujú, discursos sí, y de campañas y de todo tipo de publicaciones realistas o surrealistas. totalmente. Mira, fíjate, yo creo que Palas Atenea no solamente se escenifica en temas políticos, pero la política entendida en el más amplio sentido, es decir, los humanos somos políticos todos. Sí, sí, sí. O sea, tú convives con tu familia y tú tienes unos intereses que igual discrepan con los del Mm, colectivo, familia, papá, mamá, tal, ¿no? La pareja. Y entonces hay que estar haciendo obras de ingeniería, puentes, construir puentes para ver si sin renunciar al propio criterio podemos estar todos bien con el criterio particular de cada uno, ¿no? mm, Pero luego también lo vemos en el arte, sobre todo, por ejemplo, en el teatro o en el cine, las películas. Tenemos un proyecto que es una película, tenemos un director, tenemos unos actores y tenemos un público potencial. Y la cuestión es cómo podemos llegar, o sea, qué tipo de mensaje, cómo tenemos que articularlo para que el público potencial esté contento, ujú. nos dé las gracias por la película que hemos hecho. O incluso una persona que está haciendo un monólogo como los grandes monologuistas, que cada vez hay más, incluso en las redes. Sí, sí. Es decir, está el monologuista ante el público y el monologuista tiene algo que expresar, tipo Ignatius Farray, tiene algo que decir y va observando la reacción del público y va haciendo cambios. Eh, Incluso hay una conferencia de él que explica una situación vivida en Barcelona cuando él vino a actuar alguna vez, tiempo atrás, en el que el público no reaccionaba para nada de lo que él hacía. Entonces dices, ¿qué hago? Y entonces, claro, como es un tipo que para mí tiene muchos valores a nivel de recursos y de inteligencia y tal, pues se puso a discutir entre el público sobre su fracaso. Y entonces, claro, ahí salieron grandes cosas. eh, Pues eso, a ver, dices, bueno, pero esto es Mercurio. Bueno, sí, es Mercurio y es Júpiter también. Pero en el plano de estar negociando entre la realidad que yo quisiera estar viviendo y la realidad, o sea, la fantasía que yo quisiera estar viviendo, la fantasía realizable que yo estoy viviendo y la realidad con la que me encuentro, hay que estar negociando. eh. Sí, sí, él habla que un monologuista que me fascina bastante. En un momento dado habla de la diferencia entre el esfuerzo y la entrega. Ujú, O sea, él dice, el esfuerzo está bien, o sea, está bien esforzarse para hacer un buen monólogo, está bien, pero él, él lo que pone, o sea, él insiste en el tema de la entrega, que es ese salto al vacío. O sí. sea, hace un salto al vacío precisamente a esto que comentas, ¿no? A ese diálogo en el momento con el público, a ese momento de improvisación, y ahí lo único que puedes hacer es entregarte y entregarte a la incertidumbre, a lo que no sabes ni lo que vas a hacer. Entonces Ujú. ahí el esfuerzo ya no tiene nada que hacer, solo tiene que hacer la entrega. O sea, vamos hasta las últimas consecuencias en lo que venga, ¿no? En encontrar ese camino sobre la marcha, ¿no? Bueno, es Y que lo hace muy bien, además. de hecho, esfuerzo y entrega pueden ser totalmente antagónicos. Sí,
O sea, Sí, sí. el esforzado es alguien que no se fía de la entrega. Se fía de que la Exacto. entrega es la que va a dar todo el resultado. Y el que se entrega es porque está dispuesto a ser arrastrado por los hechos. Yo me entrego a lo que la vida, a donde la vida me lleve. Pero claro, para eso tienes que suspender el esfuerzo, tienes que cancelar el esfuerzo, que el esfuerzo es una forma de La control. Claro, es la necesidad de control, Claro, exacto. claro, Sí, 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 sí. sí. Y lo Oye, otro es cómo navegas el descontrol. claro, claro. Pues esto es muy, muy Palas Atenea. O sea, llegamos a una reunión con un programa, con un guión, y cuando entras en la reunión te das cuenta de que este guión no tiene nada que ver con lo que la situación necesita. Sí, 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 Y sí. quieres estar negociando, ¿no? Eh, O incluso prescindiendo del guión, eh. prescindiendo para poder captar qué es lo que la situación está pidiendo y Y como dejarse más te hayas, influenciar por ella. claro, y cuanto más te hayas preparado el guión, más complejo o más sólido es tu guión, más te va a costar prescindir del guión. Por Sí, lo tanto, se va a crear un abismo, se va a crear un abismo sí, sí, en el presente sí. que, sí, sí, yo a nivel personal, yo siempre, siempre me ha gustado trabajar con un guión mínimo. Ujú. O sea, sí, tienes un poco las ideas claras, pero esa entrega al momento es donde realmente suceden cosas inesperadas, pero que son, que profundizan en algunas dimensiones, que es un poco como, al menos el intento está de las charlas que tenemos. O sea, no hay guión y vamos a ver, igual nos ahogamos en esa Sí. deriva, pero seguramente no, porque hay que entregarse a lo que venga, ¿no? Entonces, mm, esa capacidad humana, y tú dirías que esa capacidad humana de no ahogarse en ese fluir tiene que ver con Palas, ¿no? Sí. Mira, ahora tenemos a Palas en el signo de Aries. Mm, Eh, bueno, signo de Aries en este caso sería la disposición o la predisposición por parte de alguien que participa en su familia, en un grupo o con la sociedad, es cuanto antes presente yo mis razones, mejor me irá. Es decir, si yo estoy en un grupo y no adopto el protagonismo que mis razones exigen, mm, pues me veré rebasado por las razones de los demás. mm, Esto es para tener en Aries, ¿no? Pero mm. claro, hace poco lo hemos tenido en Piscis. Y Piscis tiene otra estrategia. Es que yo tengo unos propósitos, pero cuanto mejor, más ocultos los lleve, Mm. cuanto más inadvertidos pasen para los demás, más fácil me será darles prevalencia sin que el grupo se entere. O sea, vamos viendo. Eso igual puede tener que ver con cuando observamos un poco el caos mundial actual, ah, que antes lo comentábamos, ¿no? Fuera de la grabación, que, que me choca muchísimo como que probablemente tenga que ver con Plutón en Acuario también, pero cómo todo se está volviendo abiertamente visible. O sea, Sí, hay sí. una, que es esa autoafirmación, ¿no? O sea, todos salen y se hace visible. O sea, Aries quiere sacar la cabeza, ¿no? Y todo es visible. O sea, todo Sí, es... sí, 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 sí. Pues mira, un ejemplo muy claro de esto que estamos diciendo. Una noticia reciente es que Klaus Schwab, ¿Mm? el que había sido presidente del Foro Económico Mundial, dice que quiere volver. Ah, no se había jubilado. Se había jubilado y habían puesto a un tipo que después de estar en el cargo fue visto en las listas de Epstein y entonces tuvo que dar un paso atrás o Mm. salirse del marco y ahora dice, pues, para eso vuelvo yo, ya está. Por eso vuelvo yo que estoy limpio, ¿no? Exacto.
Claro, en comparación a los demás, parece que está limpio. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, a mí también me viene lo que ha pasado, no sé si te has enterado, porque no sé por qué no te veo muy seguidor de fútbol. Igual sí, igual me equivoco. Pero en el Mundial lo que ha pasado con Donald Trump y Ah, lo de sí, la sí, sí. tarjeta roja La tarjeta roja. Sí, sí. ha sido espectacular, ¿no? O sea, que él mismo ha sacado pecho y ha dicho, no, no, es que yo he llamado al Ujú. presidente de la FIFA y Infantino se llama. le dije, Gianni, como su gran amigo, Gianni, tendrías que hacer algo con esa tarjeta roja, ¿no? Ujú. Y va a la FIFA, la retira para que pueda jugar ese jugador en el siguiente partido. O sea, se salta públicamente y saca pecho además, y se salta a la vista de todos las normas del juego, porque no aplican para él. Es el emperador. Sí, sí. Entonces es el emperador que está mirando el circo y ve la tarjeta roja y dice, no, no, o sea, aquí esto se ha de quitar, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. de una manera tan, bueno, esa autoafirmación ariana también, ¿no? Quizá, y la parte tiránica de Urano, diría yo también. O sea, ahí Urano mostró, él que es precisamente solo Urano, Ujú. en Géminis, ahí Urano con la conjunción Marte-Urano, yo creo que Urano mostró esa cara, que tiene muchas caras, ¿no? Pero mostró esa cara tiránica también, caprichosa, eh, desde el poder, ¿no? Y con esa burla que tiene Urano también, ¿no? Al mismo tiempo que se ríe de su propio Ujú. despropósito. Es- Yo no soy muy seguidor de fútbol, y en el caso que que estás comentando de Donald Trump pidiéndole, diciéndole, no pidiéndole, mandando a Infantino que retire la tarjeta roja, no dices, a ver, quién ha hecho que Donald Trump esté donde está? No hablo de la primera legislatura que estuvo, sino en esta. eh, Pues Peter Thiel, Palantir, las grandes tecnológicas, que son las que determinan, y luego el lobby israelí. Entonces, claro, el tipo, dices, vale, mi gobernanza está marcada por estos tipos. ¿Cómo puedo hacer yo para demostrar que soy presidente y por lo tanto mando en plaza? Pues tengo que hacer estas cosas. O sea, para compensar que en realidad no mando yo, tengo que demostrar que mando con estas cosas. y cojo un pringaillo, Exacto. como es el infantino, Sí, y sí, sí. Sí, y es la escenificación, ¿no? Bueno, ya han servido siempre para esto los mundiales, las olimpiadas, para, para, para teatralizar ujú, ciertos temas, ¿no? Con muchas miradas puestas. O sea, yo no lo estoy siguiendo, el mundial, pero la cantidad de energía que mueve un mundial de fútbol es tremendo. sí, sí. A nivel de atención, ¿eh? De miradas puestas en esto. Es tremendo. Entonces, claro, se aprovechan esos momentos para hacer escenificaciones, teatralizaciones del poder, de... Sí, sí. Bueno, y yo no soy futbolero, pero de vez en cuando veo canales de youtubers que hablan de fútbol, Mm. y es un mundo que es muy parecido al de la política, exactamente igual. Es Sí. decir, incluso las inversiones en bolsa, que muchas Mm, veces van acompañadas de rumores acerca de que va a subir no sé qué, el precio de tal cosa, para que la mm, gente, para manipular mm. al inversor incauto, ¿no? Pues exactamente igual. Entonces tú vas a ver los canales que te presenta YouTube de fútbol y todos son exageraciones y falsedades. El Barça ha hecho una oferta, no ha hecho una oferta. Ha hecho una oferta, o mejor dicho, ha hecho una oferta para que tú digas que ha hecho una oferta y así el valor de aquel jugador suba más de precio para joderle la vida al que pensaba fichar lo que no eres tú. Sí, 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 es todo un juego político. Total, Sí. total. Y que la gente consienta y entre en el juego. Claro, yo entiendo que estos youtubers que exageran todo están cobrando por parte de los clubes a los cuales benefician indirectamente. Aunque no cobren por parte de los clubes, o sea, cobran igualmente.
sea, cobran por remover. Ah, bueno, claro. eh, Y luego, claro, dices, es que hay un momento, incluso en los grupos supuestamente disidentes, en que para justificar la existencia del grupo tienen que exagerar cada vez más. sí, sí, sí. Pero esto es como el tema de que ya lo digo, siempre lo he dicho además, o sea, soy abiertamente conspiranoico, pero, o sea, cuando vamos siguiendo un poco la historia de YouTube, por ejemplo, desde hace más de 10 años, siempre hay dos tendencias, Sí, los apocalípticos y los salvacionistas. O sea, sí, los que venden miedo y los que venden salvación, paraíso. O sea, en mañana estamos en la quinta dimensión y damos un salto cuántico y estamos en un paraíso todos flotando, incorpóreos y felices. ujú, Y por el otro lado, el mañana es un desastre total, ¿no? Pero claro, sí, esto sí es una tendencia humana, o sea, siempre ha habido personas que han comido, o sea, se han ganado la vida sembrando apocalipsis, o hay personas que se han ganado la vida sembrando salvación. sí, 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 Y ahí andamos todos, a ver, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Entre la ilusión de alternativa, sí. o sea, para no estar donde pisamos, ¿no? Realmente. Ujú. Y ahí Palas también está jugando, ¿no? Con las diferentes campañas, discursos. Mm, ¿qué vendo yo? ¿Qué vendo yo? ¿No? O sea, eh, ¿qué puentes hago creíbles de alguna manera en mi día a día, ¿no? ¿Y cómo los adorno? O sea, Sí, sí, antes sí, sí, hablábamos sí. también, o sea, Sí, sí, bueno, es que Palas Atenea, el debate que hay en la casa en donde esté, es qué hay de verdad en esto y qué hay de mi proyección fantasiosa con respecto a esto. ah, y claro, siempre se juntan esas dos cosas, ¿no? O sea, No, es que no van juntas. sí, 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 Mira, sí. o sea, Palas Atenea, igual que los que Ceres y Juno y tal, se descubren entre la primera y la segunda revolución industrial. Y entonces estos días, hablando con una colega, la propia conversación lo llevaba, es que la parte psicótica propia del humano va creciendo en proporción a la tecnología. Es decir, cuando no había tanta tecnología, pongamos, antes de la revolución industrial, antes de las revoluciones Mm, industriales, la realidad era la que era. O sea, mm, la realidad está siempre presente. Pero un día alguien inventa la máquina de vapor, luego el tren, luego la electricidad, o sea, el uso de la electricidad. Entonces la vida parece que es más cómoda, pero en realidad lo que vamos teniendo es cada vez más prótesis, más prótesis, más sí, prótesis. Y la que, que prótesis, van, que van tapando y van adornando claro, esa realidad. Y sí, ese sí, sería ese alejamiento de lo real, sería ese psicoticismo. Pero por otro lado, el exceso, si es que puede haber un exceso, pero el exceso de realidad lleva al neuroticismo. O sea, ujú, estaríamos en los dos extremos, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Bueno, entonces podemos pasar a hacer una revisión por las casas utilizando estos parámetros, porque yo mm, creo que si las personas son capaces, y con independencia de si ubican su Palas Atenea en su carta, si no son capaces de detectar este patrón de comportamiento, que la realidad con la que convivimos y la realidad que a mí me gustaría que fuese, mm, ya tenemos una gran parte, un gran camino recorrido, o sea, una sí, gran cosa ujú, detectada, ¿no? Y entonces ahora la sí. cuestión es cómo llevarlo al asunto particular de las casas, ¿no? Eh, estaríamos en la casa 7, o sea, Sí, Palas en 7. vale. Sí. Entonces, ¿cuál sería la trifulca o el debate interno con respecto a las relaciones que establezco con los demás? Mm. Las relaciones cara a cara, o sea, no con la sociedad, sino con personas concretas. Hay de proyección mía
Sí, en la relación con el otro claro, claro. o, o qué parte del otro adopto como mío. O sea, También, también. eh, No más aún todavía. Es decir, el debate con Palas Atene en las 7 es, ¿esto que yo veo en el otro no será una consecuencia de una proyección? O sea, no estaría yo viendo algo que quizás en el otro no existe, sino lo eh, veo porque existe en mí. eh, Necesito algo o alguien que escenifique ante mí lo que yo, sin esta persona, no sería capaz de ver, de percibir en mí. eh, A ver, por ejemplo, esta persona con la que me he casado, bueno, porque tengo una relación más o menos estable, ya sea por afecto, por familia, por matrimonio, o por negocio, o por lo que sea, esta persona es como es. O sea, yo soy capaz de ver cómo es esta persona per se, mm, olvidándome de lo que yo quisiera, de cómo quisiera que fuese la relación. mm, Pues, entonces, claro, dices, vale, entonces mi trifulca es, eh, para poder saber cómo es la persona, yo tengo que aceptarla plenamente. Porque si empiezo la relación y pienso uno, ¿sabes aquel dicho? Bueno, es imperfecto, pero ya lo perfeccionaré. mm. Esa persona tiene sus defectos, pero ya verás que con el tiempo va Sí. a mejorar. Y entonces, tu fantasía, Va a adaptarse a mis deseos, ¿no? A claro, mis... claro. Entonces la fantasía es el proyecto que yo tengo para que esa persona sea como quiero, como quisiera yo que fuese. Eh, Y entonces la realidad lo va desmintiendo. ¿Y entonces qué hago? ah. Me peleo con la persona. O sea, no te peleas con tu proyección, sino con la persona porque no responde a lo que tú quisieras, ¿no? Claro, por eso el antídoto la manera de encarnar de manera constructiva Palas en siete sería esa aceptación plena del otro tal y como es y a partir de ahí iremos construyendo puentes de encuentro, ¿no? O Exacto. sea, yo con mi proyección, pero siendo muy consciente de que mi proyección no es el otro. Esto sería una vertiente, pero la otra vertiente es que todas las personas necesitamos, nos demos cuenta o no, eh, investigarnos a nosotros mismos a través de las contradicciones. Sí, bueno, el encuentro con el otro es un encuentro con el espejo, o sea, Claro, claro. nos vamos conociendo a través del roce, ¿no? O sea, Ujú. Vale, entonces, por ejemplo, alguien tiene Palas Atenea en las 7 y diríamos que su deseo oculto, su necesidad oculta, más que deseo, es quiero ponerme en duda. O sea, no estoy contento con la definición que tengo de mí mismo y necesito de alguien que me confronte para mejorar la definición que tengo de mí mismo. ujú, Es decir, ujú, por un lado es una vertiente es el ideal que tienes proyectado sobre una persona y luego la realidad es la ujú. que es, o bien es que yo, si no me confronto con alguien, yo no puedo evolucionar. Que esto, por otro lado, tiene el peligro de convertirse en la proyección del otro. O sea, si nos entregamos plenamente, Claro, claro, pero esto forma parte del juego. Es decir, si te entregas al otro, es decir, si tú cancelas todas tus pretensiones con respecto al otro y te entregas al otro, te mm, enterarás de cosas que sin entrega no podrías enterarte. eh, como Ignatius Farray Claro, descubre nuevos territorios entregándose al a fracaso. su propio fracaso. Sí, sí. Claro, entonces el fracaso es necesario. Mm, Es necesario para mejorar la percepción que uno tiene de sí mismo y de sus circunstancias. Por lo tanto, para Atenea, todo y que no tiene nada que ver con la palabra fracaso, el fracaso, en la medida en que te hace debatir acerca de si sí, lo que quieres vivir es real o no es real, pues eso es una ayuda para pulirte. O sea, sí, la sí, sí. palabra, el trabajo te pule, te dignifica y te da esplendor. O sea, Palas Atenea te pule, te dignifica y te da esplendor. ¿Cómo? Pues confrontándote con lo que quisieras y luego la realidad tal como te lo presenta.
Sí, refinando las proyecciones, ¿no? O sea, Exacto. refinándolas cada vez más. O sea, comentamos, yo no sé si fue la última vez o la anterior, que Palas Atenea eran los campeonatos filosóficos que se hacían en China ante el emperador. O sea, el emperador tenía a unos filósofos que pensaban de una Mm, manera y a otros filósofos que pensaban de otra, y los hacía discutir, mm, sin ningún tipo de censura. ¿Por qué? mm. Porque si cada uno va con su censura, ¿qué tipo de debate es ese? Sí, El sí, sí. emperador, que lo que quiere es conocer y saber cómo gobernar a través de debates entre terceras personas o entre dos grupos de personas, necesita que haya una expresión lo más libre posible. ¿Para qué? Para tomar nota. Mm, Entonces, claro, dices, vale, si yo, la persona con la que estoy va con censura puesta y yo voy con censura puesta, ¿qué tipo de debate vamos a hacer? ¿Qué tipo de mejora personal vamos a recolectar para nuestro propio beneficio? sí, No, sí. tiene que haber un confrontamiento, pero claro, es un Mm, confrontamiento de tipo Palas Atenea. O sea, no mm. es, no es a hachazo limpio, sino que es debates, 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 conversaciones incluso con el lenguaje no verbal. O sea, no solo bla, bla, bla. O sea que Palas en 7, que también podría ser de tener matices de Palas en Libra, Sí, eh, de alguna manera tiene que superar el miedo a la confrontación. claro. Y el miedo al enfado del otro. El miedo al enfado del otro, claro, sí, sí, Es sí. decir, una persona tiene Palas Atenea en las 7 y seguramente cuando el otro se enfada y no te ha dicho las razones por las que se enfada, el que tiene Palas Atenea interpreta de forma desbocada que quizás te has unido a una persona descontrolada y por eso se enfada, o quizás estoy siendo yo el que le provoca el enfado. Mm. Pero la única manera de saberlo es Es, confrontar. es perderle el miedo a esto No y hay vuelta de poder, hoja. poder, Claro, poder claro. ser claro, ¿no? En esa situación. Sí, Sí, sí. sí. Bueno, Palas en 8. Vamos pasando. Vale, pues claro, la casa 8 es de donde vienes. Las casas de agua en realidad son casas de algo que ya ha ocurrido, Mm, cuya causa es desconocida, porque no está documentada, porque son casas mudas. mm. Los signos de agua y las casas de agua, entre comillas, son casas no explícitas. Ocultas, sí, sí. Tú te enteras de cosas por lo velado, no por lo desvelado. Claro, porque vas sintiendo algo, pero no sabes ponerle palabra. O sea, No, no, no tiene. Sí, sí. sí, sí. Entonces, claro, Palas Atenea en la 8 es el sentimiento de deuda. Mm, Entonces, claro, dices, Palas Atenea en la 8 sabe de qué deuda estamos hablando, de dónde viene, a quién hay mm. que agradecer o restituir la deuda que uno parece que envuelve o condiciona su vida. Las deudas siempre condicionan la vida de las personas. Sí, sí, sí. Entonces, la casa 8 es un condicionante. Habla de las condiciones, pero dices, las Mm. condiciones ya estaban aquí antes de mí. Ya Sí, estaban aquí sí. antes de lo que yo atribuyo como causa. O las condiciones del otro que tengo cerca o las condiciones que vienen familiares, ¿no? Que traigo. Claro, Sí, sí, pero entonces, las condiciones no explícitas. Entonces, Palas intentaría investigar eso, ¿no? O sea, es claro, claro, como. claro, claro. O Mm, sea, a ver, ¿una herencia qué es? Es algo que no ha sido agotado o usado mm, fina- plenamente plenamente realizado. O sea, una cosa que ha sido totalmente realizada no se entrega en herencia. Se entrega en herencia lo que todavía no ha sido realizado. ujú, Por ejemplo, tú tienes un planeta cualquiera en la casa octava y siempre va a desvelar, de forma velada, porque claro, es una casa muda, que gran parte de tus condiciones son debidas a condiciones no completadas en generaciones atrás. mm. ¿Eh? Entonces está la deuda, es que tú tienes que completar. Exacto, exacto. Igual que en la Entonces, herencia, ¿no? La claro, deuda tú tienes que completar. claro. eh, Entonces, la casa octava sería el chivo expiatorio. eh, El chivo expiatorio es que uno se entrega en sacrificio mm.
sin ser culpable de la causa, en relación a cosas que las generaciones anteriores te han ido pasando para que las Mm. realices tú. Y bueno, ¿y yo por qué? No, pues porque... ¿Cómo enmendar esto? O Ah, no, sea, no, claro. porque es injusto, es injusto. O sea, aquí hay que hacer un arreglo. Sí. Pero entonces el arreglo es, a ver, ¿de qué se trata? Primera pregunta. A ver, ¿te sientes condicionado en la vida? ¿Sí? Pues claro, si no te enteras de que estás condicionado porque está tan inconsciente que no te enteras, la pregunta no ha Mm. lugar. La No, pregunta, porque la pregunta da lugar cuando tienes una sospecha. Sospecho que mi vida está condicionada, pero no sé por qué, no sé por qué. Y Mm. entonces investigas, y dices, bueno, pero es que resulta que me doy cuenta de esta condición cuando esas generaciones ya no están. Mm. Entonces, ¿cómo lo haces? Tienes que actuar, a ver, subordinando tu mente, tu intelecto, a la mente colectiva, al campo morfogenético que ha generado esta herencia. Mm. No, pero eso es entregarse al condicionamiento. Bueno, claro, a ver, te entregas al condicionamiento para saber de qué se trata. Ah, es un caballo de Troya. Ah, no, no, claro, claro. Es decir, una condición no detectada es, ¿por qué me tengo que esforzar tanto en algo? Dices, he decidido yo tener que Mm. esforzarme en tal cosa. Y además, tal cosa no es la que yo hubiese escogido. Mm. Entonces dices, bueno, entonces tengo que investigar en el campo morfogenético, en el registro acásico, o como lo quieras llamar, o en el Mm. prana, que es donde queda todo escrito de forma informal o no formada, ¿no? Y entonces tienes que ir dando palos de ciego a ver si tocas una tecla que te despierta algo de este conocimiento que ha sido transmitido sin palabras, Mm. porque yo creo que Palas Atenea tiene que ver con el conocimiento. Mhm. El conocimiento no viene dado por los acontecimientos, sino el conocimiento lo construye el que participa en los acontecimientos. Le da Mm. sentido. O sea, encontrar el sentido a algo, o sea, el algo, las cosas no vienen con un sentido escrito bajo el brazo, lo vas Mm. construyendo. Entonces, Sí, sí. con la casa 8 todavía eso se ve muchísimo. Es decir, tienes un condicionante en forma de carácter, en forma de tótems, tabús y infravaloraciones o sobrevaloraciones, por lo que sea. Mhm. Esto te condiciona, pero tú no lo sabes. Un día empiezas a sospechar. Y cuando empiezas a sospechar, ya no puedes ir hacia atrás porque las personas que han podido generar esta condición ya no están. Mhm. Pero eso no importa porque en el mundo de la casa 8 la comunicación con los ancestros es mucho mejor que cuando estaban vivos. ¿Me enganchas? O sea, Sí, el sí, sí, sí. ancestro, papá o mamá, mientras están vivos, proyectan su ego. Eh. Proyectan su ego y como proyectan su ego, tú no les puedes decir ciertas cosas porque si pudieses decirlas, el armazón, el sistema se caería, pero vamos, de forma irremisible. Y tú Sí, acabarías siendo, por eso es tan reactivo el ego, ¿no? O sea, correcto, y para... tú serías un apestado para tus Sí, padres. Si les sí, sí. preguntas o indagas sobre algo que tú crees Mm. que te condiciona, y si lo dijeses claramente, tus padres entrarían en un trastorno. Eh. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo es mejor preguntar? Pues cuando ya no están. Cuando ya no están, porque entonces el ego de la persona ya no está, pero sí lo que ha dejado en suspensión en el prana o el gesto Sí, sí, acástico, sí. como lo quieras llamar. Sí. Entonces yo creo que Palas Atenea en la casa 8 te tiene que poner en contacto con estas fuerzas ocultas, Mm. transmisoras de conocimiento, a través de una pregunta clara. ¿Por qué me siento condicionado? ¿O Mhm. qué o quién ha generado en mí esta condición? Mm. Es bueno, de qué condición se trata, cómo afecta en tu vida y cómo puedes conectar con esta base ancestral para obtener algún tipo de alumbramiento o Mm. intuición. Sí, ese conocimiento que dices, ¿no? Entonces ahí es interesante pasar a la casa 9, que sería la casa, una casa sagitariana, una casa de conocimiento. Sí. Ahí Palas estaría bastante en su salsa. Pero fíjate un segundo.
todavía en la 8. Sí, la Cuando una 8. persona se cuestiona eh, lo que hemos hablado de la casa 8, es decir, ¿por qué siento esta condición? Eh, y esta condición es muda, o sea, no se ha Ah, manifestado como un libro de instrucciones, sino que la sientes. Cuando has hecho la primera pregunta e investigas, vas comprendiendo mucho mejor a los demás que tienes a tu alrededor. Porque mm, vas percibiendo hasta qué punto están condicionados por su propio árbol claro, genealógico. claro, claro. Entiendes el Mismo. condicionamiento de los demás. Sí, Claro, sí, claro. Vale, sí. vale, entonces, De eh, alguna manera, la casa 8 es una casa que estudia las grietas del ego, ¿no? O sea, estudia, busca, mm, no me acaba de gustar la palabra disolver el ego, porque no, el ego no es algo que se disuelva, pero sí busca entender cómo se ha construido, ¿no? El por tengo qué. la palabra. ¿Hay una palabra? Disociarse. Eh, O sea, sí, lo normal es asociarse. Yo me asocio, sí, o sea, yo me identifico con mi ego, pero habrá momentos que para poder detectar cuál es la realidad me tengo que disociar. Dices, sí, esto que te está haciendo ver tal cosa es tu ego. Apártate un poco de él para poder ver lo mm, más objetivamente posible. La palabra sí, disociación es el kit de la cuestión de la sociedad en la que vivimos. mm, Es decir, que cuando estamos escuchando los casos de corrupción, los fraudes, los abusos y los robos, quiere decir que la mayoría de las personas que los cometen se disocian de algo porque si no, no obtendrían permiso interno para hacer lo que hacen. claro, claro. O sea, la disociación es un mecanismo de defensa ante lo traumático. Exacto. Entonces, para, para, para poder, mm, tanto a la hora o sea, es una defensa a la hora de recibir un trauma, pero a la Mm. hora de ejercerlo también, Sí, sí. porque si no, no se puede, ¿no? No, Bueno, el maestro de la disociación es Donald Trump. es- O sea, yo creo que es múltiple, disociación múltiple. sí, ¿He dicho tal cosa? No, lo dije ayer, pero ayer ya es otra cosa. Hoy estamos en otra historia. sí, 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 sí. Pero bueno, todos los políticos, ¿eh? O sea, lo que pasa es que el Donald Ah, Trump lo hace, lo escenifica de una manera megalómana. mm. Los Sí, demás son sí, más pero discretos. todos. Sí, sí. Y luego lo de la casa 9 tiene una trampa, ¿eh? Claro, la casa 9 es que cuando ya has comprendido algo, te puedes poner ante un púlpito y alumbrar a la audiencia. Ujú. Señoras, señores, he descubierto tal cosa. Y he traído este descubrimiento para alumbrarles. Mi verdad. Exacto. Les, les traigo mi Vale. verdad. Entonces, Sí. claro, Mi eh, verdad que es la verdad de Dios. exacto. Además. La verdad divinizada. Sí. Entonces, claro, pero claro, dices, bueno, si esto va a ocurrir y la persona va a adoptar un rol mesiánico, Mm, sea en la escala en que esté, en el ámbito en que esté, evitarlo no es bueno. Tiene que escenificarlo mm, para entrar en conflicto. Es decir, yo tengo Palas Atenea en la casa 9 y he descubierto algo y no te lo digo, una verdad, bueno, algo que yo creo que es verdad. He descubierto una mm, verdad y no te lo digo, tú no me podrás contestar. mm. En consecuencia, si yo me quedo para mí que lo que he descubierto es verdad, me puedo morir pensando en que lo que he descubierto es verdad, absoluta. Sí, Entonces, la tendencia genial de la casa 9 es que vas a poner todas tus contradicciones a la vista de los demás, incluso hablando de cosas que parecen dogmáticas o verdades incontestables. Señoras y señores, he traído para ustedes una verdad incontestable. Y le vas explicando y los demás empiezan a poner una cara de, ¿pero de qué vas? Pero claro, para la persona que quiere transmitir esa verdad incontestable, el que te digan de qué vas es totalmente necesario para poder refinar. sí, para poder hacer ese trabajo de, sí, sí, refinar los puentes de palas.
una posición, tal y como la has explicado, una posición dura. O sea, Vale, vale. porque Sí, son sí, sí, sí. personas que probablemente se encuentran con mucho choque, ¿no? En el mundo a nivel de sus ideas, a nivel de... Porque también quizá puede haber una tendencia a la grandilocuencia o a la... O a... Bueno, a ver, hay que entender que gran parte de la función de Palas Atenea es detectar el fondo ritual de las escenificaciones. En este caso, Eh, el púlpito, la casa 9. eh, Entonces, el que ha descubierto tal cosa y lo expone en público para alumbrar al público, al oyente, una de las cosas que le puede ir muy bien es esto que estás diciendo va a poner en evidencia tu ignorancia. mm, Pero debes tomarlo de la mejor manera posible. ¿Cómo? Sentido del humor. Claro, dices, vale, sí. pero el sentido del humor no es lo mismo Palas Atenea en aspecto con Saturno. Por ejemplo, Vale, ahí entran otros, claro. claro, Palas Atenea con Saturno, ahora tenemos una conjunción que ya ha pasado, porque Saturno está en 14 grados de Aries y Palas está en el grado 19. Así que, claro, pero bueno, si estuviese un aspecto natal, Palas Atenea, Saturno, el exponerse en público, primero no es fácil eh, Mm, en cuanto a no a la exposición, sino el hecho del contenido de la exposición. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a mm, transmitir? mm, ¿Lo tienes claro? ¿Sabrías cómo responder cuando alguien te pregunte una cosa que te haga sentir vulnerable? mm, mm, Pero si tienes un Palas Atenea con Júpiter y está bien aspectado y tal, estarás preparado para usar el sentido del humor mm. para capear la situación. Hay más cintura, sí, Pues sí. sí, sí, sí. O sea que Palas Atenea puede tocar teclas trascendentes y uno se O juega sea, la vida. O, Palasat, perdón, una de las cosas que igual tiene que ir limando esa Palasatenea 9 es precisamente la aceptación de su propia ignorancia. bueno, claro, es que, a ver, si una persona investiga o lee o se pone a estudiar y se mantiene callada, Mm, no sabe si sabe. Sabrá si sabe cuando lo expone y alguien le pregunta, ¿y no has pensado en esto otro? Hostia, yo que mm, pensaba que sabía y ahora resulta que me preguntan y no tengo ni idea. Entonces, ¿qué es lo que, ujú, qué es lo que quería saber? Si cuando alguien me pregunta no sé qué contestar. O sea que el tema de la realidad y de la parte psicótica, imaginaria, yo sueño con que sé. mm, Porque para la Atenea, si quieres, puede ser, lo podemos verbalizar de la siguiente manera. El sueño que uno tiene con los ojos cerrados, yo me imagino que soy un músico excepcional y mientras me lo imagine, todo va bien. Pero ahora sí, sí. ponte ante el público y desafina. Sí, sí, sí. Y dices, vale, pero gracias que me he puesto ante el público, me he dado cuenta de mi real nivel. En Sí. consecuencia, al darme cuenta de mi real nivel, tendré que ponerme a trabajar. Mm, Entonces, esto lo aplicas, yo he puesto el ejemplo de la música, puede ser en cualquier circunstancia, o sea, cualquier facultad. Cualquier facultad que mm, uno tenga idealizada, debes ponerse ante público, aunque te sí. lleves una bofetada, una colleja. O sea, tienes que exponerte. ¿Por qué? Porque en la exposición, si la aceptas, si las consecuencias en forma de crítica la aceptas, la persona mejorará como persona. Mm. Y ahí es donde probablemente Palas en Casa 9 acaba apuntalando con el tiempo, acaba apuntalando muy bien su exposición. Sí, 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 sí. Por ejemplo, o sea, la mayor fuente de conocimiento es el fracaso. Mm, sí, sí. Entonces, Palas Atenea, si es la búsqueda del conocimiento, el trasfondo es el fracaso. Mm, mm, Por ejemplo, Palas Atenea en las 7. ¿Por qué sabes tanto del mundo de la magia? Pues por lo que has fracasado.
Ujú. Palas en la casa 8 pues porque las percepciones que tenías, hasta encontrar la adecuada, no eran las correctas. ¿Por Sí. qué? Porque la vida te lo ha ido desmintiendo. Casa Mm. 9 tu discurso es totalmente congruente o engañosamente congruente para que la gente no lo perciba. Entonces no vas a mejorar. Ujú. Sería también una buena posición para el marketing, ¿no? O sea, el- la casa 9 es aparentemente congruente. ¿Vende o no vende tu discurso? Ah, no, ¿No? claro, claro. ¿Esté bien o mal apuntalado? O sea, el tema es, ¿llega o no llega al público? ¿No? Sí, sí. Pero fíjate, la casa 3 y la casa 9 tienen cosas complementarias y en común. Por ejemplo, Mm. cuando tú hablas de ti y de tus necesidades, eso es la casa 3. Mm. Pero cuando quieres convencer para vender un producto o una idea a alguien, tienes que comprender y estudiar el lenguaje de la otra persona. Mm. ¿Y cómo utilizas cómo lo sabes? Pues utilizando categorías ideológicas. Por ejemplo, hoy en día, aún, eh, en conversaciones superficiales, todavía se utiliza la derecha y la izquierda. Mm. Entonces, si alguien vota a tal, es de derechas. Y si vota a tal otro, es de izquierda. Vale, entonces nos quedamos con la superficialidad y entonces debatimos en base a estas categorías. ¿Por qué? Porque son categorías, aún hoy todavía, que son seguras. En tanto en cuanto la gente las entiende o creen que las entienden. Mm. O como por ejemplo, no, no, es que yo soy cristiano. Mm, vale, pero eso no dice nada de ti. Mm. ¿Crees que dice algo de ti? O alguien que dice ser cristiano te posiciona y te condiciona por cómo lo vas a tratar. Pero tú sabes lo que es ser cristiano. Esa persona que dice ser cristiana sabe lo que es ser cristiana, o ser budista, o ser judía, o Mm. ser mecánico cuántico. Claro, ¿cómo lo define ella? El ser cristiano, o sea. Vale. Pero entonces, claro, el propósito de Palas Atenea en la Casa 9 es utilizando categorías estándar, categorías Mm. ideológicas o religiones estándar, es ir conociendo a la persona. Mm. Vale, entonces si yo tuviese Palas Atenea en la 9 y yo tuviese una ideología narcisista y con la que yo me puedo identificar, y tú entras en debate conmigo, me rebotaré. Porque pienso que haciendo crítica a la ideología que yo profeso, me estás haciendo una crítica a mi persona, cosa que no, Mm. porque tú estás utilizando tu propio prejuicio. Mm. Entonces vamos viendo que el debate filosófico, ideológico, religioso no se sustenta en una afinidad que clama al cielo. Si la afinidad clama al cielo, ¿por qué discutimos por cosas que no sabemos lo que son? O sea, esa discusión en base a patrones estándar, lo que nos debe hacer pensar que es que lo más importante es la persona que soy y la persona que tú eres. Mm. Y que cada uno ha llegado a pensar por prejuicios heredados o modas que han ido Mm. mimetizándose. Dices, no, no, lo importante es lo que en realidad siente y piensa Christoph, no la ideología que él utiliza o la Sí, mía. sí, sí. Sí, que a veces dos personas están argumentando de manera muy diferente, Sí, sí, pero llegan a la conclusión de, oye, estamos hablando de lo mismo. Lo que exacto. pasa en marcos totalmente diferentes, ¿no? Sí, sí. O incluso gente que se pelea por la parte superficial de estas categorías ideológicas Mm. y notas que de fondo hay un buen rollo. Dices, ¿por qué no prestan atención a eso? Eh, sí, sí. O personas que profesan la misma ideología y en principio parece que estarían de acuerdo y entre ellas se odian. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, pues este tipo de debates nos lo trae el Palas Atenea Eh, en la Casa 9. Y entonces la Casa 10 pues ya es otra escena en el teatro astrológico, otra escena. eh. ¿Cómo lo...? Es la cumbre. Palas llega a la cumbre. Sí.
de- del mundo. Eh, Pero cayendo en lo más bueno, bajo ahí también, habría, ¿eh? Llega a la ¿eh? cumbre cayendo en lo más bajo. Sí, yendo a la casa 4 también, sí, sí. Pero Es yo creo que Palas Atenea esa en la imagen serie. de Capricornio, ¿no? O sea, la cabra con cola de pez. Sí, sí. Exacto. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que domina en mí? ¿El mar o la cumbre? Mm. ¿Mi papá o mi mamá? El camino, Sí, el trayecto del mar a la cumbre es lo que me define, ¿no? sí, 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 sí. Ujú. Entonces, claro, dices, bueno, pero entonces, si tu origen es el mar, y por tanto la parte, la cola de pescado, la cola de pez, querrá decir que cuando llegues a la cumbre ya no tendrás cola de pez y serás todo tú una cabra coherente. Pues No, 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 tienes que volver para abajo. O exacto. sea, O o, simplemente, o pasas a Acuario, ¿no? O sea, sí, das el salto de fe, pero no, no, o sea, el objetivo de llegar a la cumbre es darte cuenta de que el tema era el trayecto, era el camino, la cumbre en sí no te aporta. ujú. O sea, Entonces dices, bueno, no. vale, yo he llegado a la cumbre que la realidad me permitía. Sí, sí, sí. O sea, la cumbre, en la fantasía que yo tenía hecha de la cumbre, yo aparezco como una cabra toda entera. Mm. Y ese sería el ideal. Pero en la realidad es que tú llegas a la cumbre y Y llegamos media cabra. la cola de pez continúa estando. Dices, entonces todo esto de subir a la cumbre, para qué ha servido si sigo siendo cabra y pez al mismo tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Llegar arriba para ser media cabra. Exacto. Entonces, claro, esta mistificación, esta mezcla, es las ambiciones que tengo son las mías o las de mi papá o mi mamá. Eh. O sea, las ambiciones de mi papá o mi mamá sería lo que en la cabra sería la cola de pez. Sí, sí, la casa de agua, ¿no? La casa 4 es esa casa de agua Sí. donde hay unos condicionamientos familiares y... Sí, 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 Y sí. entonces dices, bueno, yo quiero llegar a mis máximas y a mi máxima realización para disolver, para resolver, para superar las condiciones en cuanto a las ambiciones proyectadas por papá y mamá sobre mí, Mm. o la sociedad sobre mí. Y llegas y el asunto no se aclara, pero No, has no, no. llegado. Has llegado a lo que la realidad permitía. Eh. Dices, bueno, entonces, ¿cuál sería la condición? Es que no te puedes disociar, no te puedes divorciar de tu origen. O sea, por más ambición que tengas, no te puedes divorciar de tu origen. No, pues siempre será la base a partir de la cual Ujú, ah, vas como esos castillos, ¿no? Que se van construyendo en diferentes épocas. No, no puedes quitar la base. O sea, la segunda fase se construye sobre la primera. O sea, eh, mm, sí, sí, no, no te puedes disociar ni puedes negar ah, lo que tienes en los fundamentos, ¿no? ujú. Es decir, que aquí el conocimiento al que uno aspira a llegar con Palas Atenea, no se asume del todo, nunca se asume del todo. Yo, mira, el otro día también pensando un poco en el tema de las reencarnaciones, bueno, del conocimiento posible en esta vida, yo creo que conoceremos mucho de lo que nos preocupa después de morir. Es decir, mientras estamos vivos, tenemos un interés y este interés Mm. dificulta, dificulta el acceso al conocimiento. Es el esfuerzo, ¿no? Sí, Lo de antes entre la entrega y el esfuerzo sí, es la voluntad que quiero imponerle a la vida. exacto. O sea, mientras estamos vivos, el esfuerzo es una gran tentación. Si me Sí, esfuerzo, tendré puntos para el Dharma y para mm, disipar karma. mm, No, alto, eso es una pretensión vana. O sea, no, eso no depende de ti. mm, Depende de algo que no es, que está en ti, pero no eres tú, que es mm, superior a ti, superior a ti. Y digo yo, bueno, entonces es posible que al morir
en ese momento en que hay el inicio del viaje al otro mundo, es posible que entendamos ciertas cosas. Ahí, estos días, no sé por qué, pero creo que es por lo que íbamos a hablar ahora. ¿Así? Inconscientemente estaba, creo que venía por ahí, pero le iba dando vueltas así de forma intermitente al un tema que es muy de la astrología, ¿no? Pero que puede generar mucho debate, ah, que es el tema del destino. Ujú. Y mm, no podía dejar de pensar que ¿de qué sirve rebelarse contra el destino? ¿De qué sirve? O sea, Estas propagandas, cambie su destino. ¿Pero cambiar el qué? Pero si no sabes cuál es. ¿Cómo, pero el cómo lo destino cambio? que está por venir, pero también el destino que te ha tocado vivir. O Ya, sea, lo que hay antes en el tiempo, que es la base, sí, ¿de qué sirve rebelarse contra eso? Se puede intentar entender, se puede poner el foco ahí, ¿no? Para eso vamos a Palas a Casa 8 por ejemplo, para entender esos condicionamientos, para no ir dando tantos palos de ciego, pero al final siempre el siguiente tramo, eslabón, ¿cómo se dice? eslabón, eslabón. El siguiente eslabón siempre se accede por aceptación de el destino que te ha tocado vivir. Ujú. Lo cual no está nada de moda, ¿no? Porque es como, pero eso es conformista, pero no lo pensaba desde ese punto de conformismo. O sea, yo creo que intentar entender es saludable, ¿no? O sea, aclara un poco el paisaje. Mm, o sea, no lo enfoco desde un punto ni de sumisión ni de conformismo, pero al mismo tiempo no puedo negar que aceptar el destino que te ha tocado vivir es una liberación. O sea, Claro, es que es una aceptar. entrega. Sí, sí, sí. Fíjate lo que hacen las palabras, ¿eh? O sea, las palabras definen la realidad en la que participamos, ¿no? Pero imagínate que en lugar del destino que que nos ha tocado vivir, lo nombrásemos en forma de condición. Mm, Las condiciones en las que hemos vivido o en las que estamos viviendo o en las que viviremos. Cuando dices condiciones, estás abriendo la puerta a interpretarlas, a debatir con las condiciones. Y las condiciones están aquí ahora, o sea, las pasadas continúan estando aquí y las futuras están ya aquí. Entonces, mm, mm, si tú pones la palabra destino, que sería como el recuento final, la condición final última, dices, pero mm, esto hasta que no te mueras no vas a saber lo que es. En cambio, captar las condiciones mm. permite actuar, negociar con ellas, Sí. captar las condiciones. Captar las condiciones, lo que no es lo mismo que ir en contra de las condiciones. O sea, Ah, estamos como, captar las condiciones es entenderlas para poder actuar en consecuencia, o sea, para poder decidir con las condiciones que tenemos. Pero, pero lo que no sirve es ir en contra de la realidad. ujú, O sea, la realidad es esta. Mi realidad, mis condiciones son estas. No estoy de acuerdo con mis condiciones. ujú. Me resisto contra mis condiciones. Mm, es una especie de disociación Me también. resisto, estoy en desacuerdo con la biología. Sí, por ejemplo, sí. Entonces Bueno, llega el cuerpo y te recuerda la biología. hay personas que estando en desacuerdo se han hecho trans. Sí, también, Me también. gustaría saber qué palas Atenea tienen en su carta para interpretar que lo que ellos necesitaban era una operación o una amputación para convertirse en otro género, ¿no? O sea, igual Es- han hecho un diagnóstico pasa- equivocado de su situación.
Que esto es lo que acostumbra a ocurrir con Palas Atenea. Es decir, hay un Palas Atenea en la casa en la que esté, hay un diagnóstico, entre comillas, y te das Mm. cuenta con el tiempo que ese diagnóstico ha quedado obsoleto totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, ahora, el que haya tomado una decisión determinante en su vida derivada de un diagnóstico equivocado, las consecuencias van a durarle toda su vida. Se ha creado unas nuevas condiciones. O sea, que de alguna manera esto es muy drástico porque va a la biología directamente, o sea, va a una realidad física, pero de alguna manera todos tomamos decisiones creyendo entender nuestras condiciones o no aceptando nuestras condiciones, tomamos decisiones que nos crean nuevas condiciones que Exacto. después nos dan un trabajo del copón para, para ir O sea, construyendo algo que se sostenga, ¿no? Para ir construyendo un puente que tenga una distribución de fuerzas que se sostenga. la consecuencia de rechazar las condiciones genera otras condiciones igual o más pesadas todavía. Claro, claro, claro. Sí, sí. Sí, y eso podría tener que ver con esa palas en 10, palas en 4, palas en 10, o sea, en ese eje, ¿no? Claro, es decir, la persona tiene una condición y es que es ambiciosa. Mm. Claro, pero en este caso, si solo está Palas Atenea en la casa 10, es que la ambición es lo único que le va a ayudar a aclarar cuál es la realidad. O sea, puede darse el caso de una persona que tenga Palas Atenea y diga que no es ambiciosa, que no pretende nada, no persigue nada, no quiere llegar a ningún sitio. Pues entonces ese pala se queda sin alimento, Mm. porque esa persona no va a exponer sus fallos Mm. en el camino a su ambición, no los va a exponer. Y como no los expone, tampoco va a aprender de ellos. O sea, necesita fracasar, Sí, necesita no, fracasar. no puede refinar su palas. Y claro, eso se podría dar. Una palas en 10 que no tiene ambición, pues sería probablemente por aspectos, ¿no? También en la carta. Bueno, claro, es que estos planetas, o sea, estos asteroides, eh, casi siempre están latentes. Mm. O sea, la persona no le presta atención. Empiezan a funcionar cuando les prestas atención. Por ejemplo, en el caso de Ceres, que yo te comenté alguna experiencia que tuve en un grupo de coaching y yo tenía las cartas astrales de las personas, hasta que las personas no expresan en qué consiste su experiencia, en qué consiste la experiencia que les hace valiosos en la Mm. comunidad y cómo podía establecer mejor contacto con su público potencial o sus contratadores potenciales, hasta que no están en esto, está latente, o sea, no saben de qué va. Mm. Entonces con Palas tenía exactamente igual. ¿Cuál es la razón de la pelea que tienes con tu condición? Mm. Y dices, ¿qué condición? Hostia, yo no había pensado en los términos de condición. Había pensado en los términos de autoestima y me había hecho el harakiri, me había frustrado, me había boicoteado. No, no, olvídate, porque tú no sabes de lo que te estabas boicoteando. Comprende tu condición, compréndela, acéptala, cuídala, Mm. acepta que tu condición te puede llevar a fracasar, pero que esto es porque el fracaso se convierte en conocimiento. Sí, 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 sí. Y yo creo que el Palas Atenea en la 10 es la posición más evidente, más crítica, porque pone en evidencia hasta qué punto quieres evitar la ambición para que no se vea lo imperfecto o imperfecta que seas. O bien, si tú aceptas que quieres ser ambicioso en la vida, acepta que tu propia ambición te va a poner, va a desnudar tu imperfección Mm. consustancial. Claro, es que cualquier movimiento en la casa 10 de alguna manera está muy expuesto, es muy visible. O sea, Sí. los autosabotajes por ejemplo, a la propia ambición o al éxito o el ocupar tu lugar en el mundo. Claro, esto es muy visible. Sí, todo lo que se mueva ahí, ¿no? Mm.
Es decir, el tema de considerar la perfección en la acción o en el comportamiento humano, a ver, está en el fondo de la filosofía, de la psicología, del racionalismo. O sea, poco antes de, poco antes del descubrimiento de estos asteroides, en la época en que se descubrió Urano, pues surge el romanticismo alemán, Mm, que es la persona tiene todo el derecho a realizarse. O sea, no tiene que esperar mm, que venga un clérigo y le diga y le bendiga. mm. O sea, la persona se corona, bueno, en fin. Pero claro, al coronarse, o A sea, si el realizarse, pero conocimiento... ¿con qué condición? Ah, bueno, no, claro, es que pretender coronarse genera una condición. Y Sí. esta condición es la que te hace fracasar. O sea, ¿para qué quieres coronarte? Pues para fracasar y aprender de mí, aprender de las circunstancias, de las experiencias. Yo quiero fracasar. Doctor, yo quiero fracasar. ¿Para qué? Pues para saber, porque si tengo éxito siempre y todo me va Mm, bien y todo me lo hacen, ¿qué voy a aprender? O sea, donde está para las es donde alguien te va a poner el dedo en el ojo. Tu mm, papá, tu mamá, o el sistema, o el jefe, o quien sea, ¿no? Dices, mm. vale, entonces, si alguien me molesta, si alguien me incordia, alguien me critica, yo tengo que refinar mis prestaciones. Claro, ese dedo en el ojo no es porque sí, no es para molestar, es para que tú puedas hacer Sí. la rectificación. Pero el que mete el dedo, su pretensión Mm. no es mm, necesariamente positiva para el receptor. Es el No, receptor no, que no. le tiene que dar el sentido. Claro, claro. Bueno, pues entonces la casa 11 que es la casa de la sociedad, los grupos, Mm. la idealización de la acción humana colectiva, y claro, una Las persona... esperanzas también, ¿no? Sería. Sí, sí, sí. Claro, entonces una persona que tenga palas de tener en la 11 pueden pasar dos cosas. Va a participar en grupo. Y al participar en grupo, la idealización le va a caer a los pies. Mm. Porque en el grupo los egos se desatan. Y dices, entonces, ¿pero qué percepción tenía yo del grupo? Idealizada. ¿Los egos se desatan o el propio ego de la persona con palas en once se Ah, bueno, no, desata en claro, grupo? claro. Claro, es que lo que se ve en el grupo, las luchas de ego son las propias también. Se te están Sí, sí, avisando sí. de lo que puede pasar contigo. Eh, La persona dice, pues, la otra vertiente es, como yo no quiero ver la maldad o el ego o el narcisismo de las personas cuando están en grupo, pues no participo en grupo. Y entonces pienso que la humanidad es fantástica. mm. Pero claro, si no lo has comprobado, tienes que comprobar, tienes que comprobar. Podría ser, o sea, podría, una de las expresiones de palas en once podría pasar por fases de misantropía, de, de ascetismo social idealizado. Sí. Sí, pero tú cuenta una cosa, que el ascetismo o el retiro es una forma de participación también. Sí, sí, sí. Es como antes cuando hablábamos de la política, ¿no? En la vida cotidiana, el que dice que es apolítico Sí, tiene una posición muy política pues también. claro, claro. Y el agnóstico y Y el gnóstico, sí. el que no cree en tal cosa, pues Sí, sí. está diciendo que se está posicionando. Sí, sí. Entonces, claro, ¿qué hacemos con Palas Atenea en la Casa 11? Bueno, pues tanto si participas como si no, estás participando. Mm, Vale, dices, ah, no, es que yo acabé una relación de grupo y acabé quemado y decidí no volver a tener relaciones de grupo, pero no te das cuenta de que tu condición es participar en grupo. Que lo hayas hecho mm, y hayas acabado quemado mm, o te hayas retirado, te estás retirando para luego volver a retomar el asunto
con otra perspectiva. Por eso Sí, te digas, con otro tipo de refinando, sí, perspectiva. sí, 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 sí. Entonces, aunque la persona puede, igual piensa que la perspectiva es definitiva. No, yo nunca más participaré en grupo. Pero hay que tener en cuenta una cosa. La casa 11 es la casa del futuro. ¿Pero el futuro está en esta vida o en la siguiente? Claro, por lo general se piensa. Es decir, una persona que tiene planetas en la casa 11. O es ahora. No, 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 no. Es decir, imagínate, todos lo hacemos. Lo que pasa es que las personas que tienen planetas en la 11, que vayan muy atentas con esto, ¿eh? Eh, Aunque sea asteroides. Vale, bueno, esto no lo voy a hacer ahora, lo haré mañana. Claro, si son cosas de poca monta, lo harás mañana. Si son eh, cosas accesorias, lo harás mañana. Pero muchas veces colocamos cosas que deseamos en un armario ilimitado, que es el futuro, eh, que es el pensando mañana. que esa delegación en el futuro, la vamos a realizar tanto, tarde o temprano en esta vida. Y entonces llega el momento de morir, el momento final, y Y, dices, la de y- cosas que me he dejado y por... abres el armario y se te Sí, cae sí, sí. encima. O sea, la casa 11 no solamente es la casa de los grupos, la sociedad y tal, sino están las expectativas que uno tiene en relación a las posibilidades que le da la vida. Pero proyecta hacia adelante, ¿no? Claro, pero claro, es decir, a ver, si la persona es muy espiritual y sabe que esta vida es un eslabón en una cadena de encarnaciones, Mm, pues sabe que todo lo que no quepa en esta vida cabrá en las futuras. Pero el que sea demasiado materialista y tenga planetas en la 11, el tramo final de su vida puede ser, si no se ha dejado tantas cosas en ese armario de futuro indefinido o ilimitado, puede pasarlo mm, muy mal, porque se da cuenta de que se ha estado estafando a sí mismo. Yo dejé para mañana una cosa pensando en que la podría hacer y me he dado cuenta que por no querer afrontar, porque la casa mm, 11 es que tú dejas para mañana para no confrontarte hoy con esa mm. cosa, con ese deseo. Eso, hostia, por no querer confrontar la cantidad de cosas que he dejado para adelante pensando en que serían realizables y llegan mis últimos días y me doy cuenta de que no era posible. Sí, sí, claro, pero ahí también hay un trabajo de aceptación de que a mí personalmente me ha costado mucho, ¿eh? Llegar a ese punto, el trabajo de aceptación de que la vida da para lo que da. Ujú. O sea, y da para mucho, pero no da para todo. O sea, hay cosas que esto es para otra vida. O sea, no, mm, hay tantos temas de interés, hay tantas cosas que son apasionantes, ya dentro de un mismo tema. O sea, dentro de la astrología misma, hay temas que digo, para esta vida no. O sea, porque llego hasta aquí. ¿No? Es mi tiempo, hay un tiempo limitado eh, que hay que gestionar también. Entonces, mm, poner en ese armario, o sea, se puede poner en ese armario y el día antes de morir, ese armario se te puede caer encima, como dices, si eres muy, si crees que esto se acaba aquí, ese armario se te puede caer encima. Ujú. Pero también es un armario bueno, que sirve para, es que no llego a esto, por lo tanto, lo meto en un armario de posibles futuras vidas. Exacto. De Sí, hecho, sí. de hecho, la interpretación convencional que se hace de Casa 11 son los proyectos de futuro, los proyectos Mm, compartidos. ujú. Yo creo que nos iría mucho mejor diciendo o interpretando que la Casa 11 es lo que no vas a vivir en esta vida. Vas a tener atisbos, pero esto no lo vas a Mm, vivir. Y entonces dices, pues si no lo voy a vivir, mejor lo descarto. Y entonces te mm. liberas. Claro, claro, no te quedas agarrado al anhelo de realizar Claro, algo que claro. no vas a tener, que no vas a poder. O sea, sí, sí. Por ejemplo, si una persona tiene el sol en la casa 11, claro, su propósito es que el grupo le tenga en cuenta. Mm, Yo quiero ser algo para el grupo. Pero claro, si está en la casa 11 y le estamos dando esta connotación, es olvídate,
de encontrar apoyo en el grupo porque eso es para otra vida. Ah, dices, pues mm. entonces no hace falta sufrir, no hace falta esperar en vano cosas que no se van a dar, mejor me dedico a cosas que me gusten. Sí, sí. Y luego la casa 12 que es también muy interesante, ¿eh? Mm. O sea, Palas ¿cuántas en 12. personas te has encontrado que tienen capacidades espirituales o de mm, con unos conocimiento infuso, intuición, y niegan la parte intuitiva, por Sí, hay una prejuicios subjetivos, ¿eh? resistencia, sí. Sí, Las sí, personas sí. que tienen capacidades que podrían tener capacidades paranormales, pero las Mm. rechazan por, por las razones que sean. Porque las proyecciones que se ha recibido de papá o mamá, un hogar, por Sí. ejemplo, una persona que tuvo un brote psicótico, resulta que, haciendo un análisis de la familia de la cual procedía, la familia era racionalista tope. Mm. Dices, Y esta persona negó tenía... sus capacidades Claro, claro. intuitivas. O sea, esa persona durante mucho tiempo estuvo reproduciendo el esquema racionalista heredado de su familia. Pero Mm. había facultades espirituales que estaban haciendo algo. Mm. Fue a partir de ahí que empezó digamos, a rebajar la proyección en forma de prejuicio, en forma de Mm. ensalzamiento de lo racional, para atender a lo simbólico, a lo metafísico, a los sueños, porque claro, es que Palas Atenea, o sea, la casa 12 son los sueños. Sí, sí. Los sueños como parte de la realidad, es decir, los sueños formatean la realidad, tanto como el lenguaje. Observo, no, no sé si has visto lo mismo, pero observo muchas veces cómo personas que tienen capacidades intuitivas muy desarrolladas les vienen de una generación, de dos generaciones, o sea, hay un salto de generación Ujú. muchas veces. No es que mi abuela materna o también tenía capacidades. Sí, sí. La madre deja de tenerlas o las niega Sí. y la hija vuelve a tener esas capacidades, pero tiene que resolver la condición que le ha creado la madre en la negación. O Ujú, sea, ujú. hay ahí muchas veces un tema por resolver transgeneracional, ¿no? También Fíjate que el quid de la cuestión con Palas Atenea en la casa 12 no es tanto la facultad, sino la incredulidad ante espacios internos de la persona. Claro, si una Mm, persona tiene espacios internos que tienen un gran contenido psíquico y los niega, o sea, es incrédula, o sea, no cree mm, que hay algo dentro de sí, esas facultades, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? O sea, ¿qué hacen con la persona? Pues lo que van a hacer con la persona es que en su racionalidad va a fracasar. O sea, intentando comportarse tal como el paradigma racionalista, los buenos sí, comportamientos, lo deseable del comportamiento, mm. y va a fracasar. Y entonces dice, Va a ostras, crear, sí, esa fuerza va a crear fugas en su racionalidad claro, claro. para hacerse visible precisamente, o sea, para Exacto. llamar la atención. Sí, Sí. sí, 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 sí. Y, o sea, esa incredulidad, o sea, hay un escepticismo con la propia sensibilidad, con la propia... Ujú. eh, Sí, 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 sí. Bueno, llevamos viendo que el tema de Palas Atenea en consulta, es decir, tú te encuentras a una persona en consulta y casi siempre Palas Atenea es un cofre lleno de tesoros, pero que la persona no se da cuenta que mm, los tiene. Alguien le tiene que preguntar, o sea, ¿y esto? Vamos a abrir este cofre. Entonces salen mm, temas que yo creo que, a ver, tú te puedes tú puedes situar a una persona en la zona incómoda, pero lo puedes hacer con habilidad para que la persona no se sienta incómoda o mm. manipulada o
desafiada, sino... Y entonces cuando la persona se permite hacerse la pregunta o asume la pregunta y ve que detrás de esa pregunta hay un conocimiento que estaba latente porque ni esa persona ni nadie le había hecho esa pregunta, mm. porque para la serenidad es, ¿qué es eso? No, es más, puede haber una sensación de falta precisamente ahí. O sea, puede haber una sensación de fracaso. Ujú. Y precisamente cuando se rasca un poco en eso que se interpreta como un fracaso de uno mismo, Sí, resulta que se destapa una capacidad. pero no, claro, claro. Pero es que, claro, el éxito y el fracaso son contextuales. Mm, O sea, una persona tiene éxito cuando lo que hace encaja en el paradigma de la moda de aquel momento. O sea, lo que mm. está bien visto. Y fracasa cuando lo que hace no encaja con el paradigma. O fracasa cuando se sabotea el éxito, Claro. se autosabotea el éxito, Ujú. ¿no? Entonces, O sea, es como una persona que tuviese unas facultades extraordinarias para leer el tarot o para leer la bola de vidrio, pero está en un contexto racionalista. Esta persona no lo va a desarrollar porque el contexto claro. le disuade. Mm. Y en el intento de adaptarse a ese contexto racionalista, acabará de alguna manera sintiéndose una persona inadaptada, o sea, Ujú. totalmente fuera de contexto. Sí, sí. Claro, fíjate, el asunto es que eh, no hay ningún contexto monolítico. Todos los contextos tienen potenciales. Vale. Mm, A la que una persona se desafía a sí misma y muestra algo que según su interpretación el contexto no permitiría, el contexto empieza a cambiar. Por ejemplo, sí. cuando publiqué un libro sobre los 5 elementos que iba dirigido a un tipo de público más orientado hacia el coaching y el management y tal, un día pues un amigo me invitó a hacer una conferencia en Foment de Treball, o sea, la patronal catalana. Mm. Y yo pensaba, a ver qué tipo de lenguaje tengo que usar para... Sí, sí, No, en no, ese o sea, contexto, claro. Sí, sí. utilicé el lenguaje holístico, que es propio de la astrología, y había como unas 60 personas. Hubo una persona que se salió de la sala inmediatamente, porque igual no toleraba, pero el resto de las personas, luego en los comentarios, demostraron saber más de lo que en cierto contexto se permiten manifestar. Eh, O sea, el tema del contexto y lo que me permite el contexto y la interpretación que yo hago del contexto y en consecuencia mis prestaciones dentro del contexto es tremendo. Es decir, bueno, no, es que yo con esta persona no puedo hablar de cierta cosa. ¿Lo has probado? inténtalo, claro, claro. Claro. Igual te sorprendes, ¿no? O te sorprendes, o igual tienes que utilizar unas palabras, pero no sacrifiques lo que tú dirías a esa persona. Mm. Sé hábil con las palabras hasta ver si esta persona te abre la puerta o no te la abre. Esto es muy palas, ¿eh? Esto que estás Claro, claro, diciendo claro. también. Sí, sí. O sea, es decir, es una obra de ingeniería. O sea, tú estás aquí y tienes a una persona y tú tú la calibras. Dices, bueno, yo con Mm. esta persona le diría ciertas cosas, pero tengo que utilizar el momento, tengo que buscar el momento y utilizar el lenguaje adecuado para que esto le llegue de la mejor manera posible. Y eso es una forma de ingeniería también. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues es un buen viaje, ¿eh? O sea, yo creo que Palas Atenea, el tema del debate, cuando a una persona le haces entrar en un debate, no para joder, o sea, no para ponerle el dedo en el ojo, No, fastidiar, no, sino no. para ayudarle a que abra la parabólica y perciba Mm, y es que lo agradecen mucho, ¿eh? mm, Palas Atenea en la interpretación, no digo que sea el plato fuerte, porque obviamente no lo es, pero si en un momento dado tienes un cliente, esto lo digo a las personas que también nos puedan sí. escuchar y tengan consulta astrológica, y tienes un cliente que conoces desde hace tiempo, atrévete a poner a sacar, poner en el escenario a Palas porque la persona te lo va a agradecer.
para abrir otra dimensión nueva, ¿no? Claro, 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 Sí, claro. sí, 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 sí. Eso es lo apasionante de la astrología, o sea, que hay teclas que poco a poco se Sí, van tocando y se abren perspectivas, se abren dimensiones nuevas, es un no acabar. sí, sí, total, total, total. Bueno, pues muchas gracias por Aquí, Christoph, este porque es que viaje por Palas. me haces pensar. Mm, sí, O sea, sí, de hecho, todas las colaboraciones que hemos hecho en este canal son Palas Atenea. sí, 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 claro, Tomamos el tiene que conocimiento ver. astrológico, lo desmontamos y lo volvemos a montar para ver si Eh, podemos descubrir cosas nuevas que Sí, por sí, la sin experiencia certezas, electrónica. o sea, simplemente intentando limar cosas, intentando refinar, a veces consiguiéndolo, a veces no. O sea, es una improvisación. Yo creo que pasándolo bastante bien al mismo tiempo, que eso es importante, ¿no? También. Ujú. O sea, disfrutando del debate, disfrutando del explorar las periferias de, de los conceptos, ¿no? Un Sí, 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 poco. sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, A Jesús ti Gabriel. y a la audiencia. Gracias. Adeu.